dado cuenta que igual en las preguntas tipo PSU sobre el gobierno Allende preguntan cosas como bastante generales, como conflictos del periodo y ese tipo de cosas. Ya. Bueno, jóvenes, les doy la bienvenida a todos, que espero que estén muy bien. Ya hoy día martes, hoy juega Chile, ojalá que ganemos. Yo creo que vamos a ganar. Colombia siempre le ganamos. Hay tipos ahí que son como un invento, como James. Hoy día vamos a ver la primera etapa del gobierno Allende, fundamentalmente del año 71 a 72. Alguien puede decir, profe, Allende llegó por el 70. Sí, pero llegó en noviembre del 70, ya, con suerte 2 meses. Pero vamos a ver eh, fundamentalmente el año 71 y 72, que son años bastante dispares. 71 nos vamos a dar cuenta que hay mucho crecimiento económico y el 72 es un año de convulsión política total, marcada por el paro de camioneros. ¿Ya? Por eso el objetivo de hoy es comprender los avances de la UP y los problemas que se desarrollaron en el año 72. ¿Ya? Bueno, ustedes saben ingresar con el mail institucional, eh, nada de sus mails personales, bellaquito, rankeado, nada de eso. Micrófono apagado, pero siempre bienvenido si quieren hacer algún aporte, pregunta, reflexión o el tema que sea que ustedes quieran plantear. La cámara apagada, evitar distracciones y el chat siempre muy activo y estoy desde dos dispositivos, así que estoy leyendo el chat en todo momento. El príncipe siempre nos recuerda usar mascarilla, lavar constantemente nuestras manos, mantener distanciamiento físico, ¿ya? Y no relajarnos en torno a las medidas. Ahora, jóvenes, eh, ¿cómo se sienten hoy? El número de escala puse de jugadores que no están en la selección, pero que obviamente dejaron un legado, ya varios ya se están inclinando. Bien, vamos a ver. Eh, ya, varios dicen, varios se inclinan por algunos números. A ver, voy a ver. Espérenme que esta cuestión cambió el chat ahora. Ahí está. Ya, dos. Varios dos. Ya, bien. Mago al día. Ya, Matías uno y dos. Ya hay que ir mejorando el día. Ya, uno, varios uno. Nicolás, Constanza, Luis. Vamos, arriba. Si día vamos a ganar. Es un buen día. Tuvimos un feriado. Eh, el viernes es el día del profe. Claro, no sé, yo no sé la verdad si no va a haber clase o no, pero cuando había clases presenciales, el día del profe no había clase. Al menos yo en los colegios que yo he trabajado, no sé si acá habrá clase o no. A mí no me han dicho nada. Pero podría ser una buena medida. Podría ser una buena medida. Ayer fue feriado, pero el viernes, el día del profe debería ser feriado. Debería ser feriado. Bueno, como dato freak, da que tiene que ver con historia, sí. Pero antes del golpe de Estado, el día del profesor era el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Durante la dictadura se cambió. Pero el día del golpe de Estado fue en el día del profesor. Ya, nadie nombró tres. Nadie se siente como Guaso Isla bailando cueca. ¿Ya? Este Guaso Isla, déjala que día juegue. Ya, por esta oportunidad no vamos a tener pregunta inicial, ya, porque tal como les dije, tenemos mucha materia, mucho contenido que pasar, pero vamos a tener las preguntas del test y ahí nos vamos a tener más. Ahora, características del primer gobierno de la Unidad Popular. No olvidemos que la Unidad Popular era el conglomerado electoral integrado por los dos clásicos partidos de izquierda, comunistas y socialistas, más el MAPU y la izquierda cristiana, estos partidos más de izquierda que nacieron dentro de la EC. Primero, el primer año de gobierno, el 71, hay importantes logros económicos y lo vamos a ver, eh, cifras récord de desempleo, las más bajas de nuestra historia, gran crecimiento económico y control de la inflación, que era un mal endémico de nuestra economía que arrastrábamos desde los 50 casi. Se va a ir organizando paulatinamente a medida de este primer año, 71, una creciente oposición a Allende. Vamos a ver que van a haber dos hechos fundamentalmente que van a encauzar esta oposición, pero van a ir paulatinamente uniéndose tanto la democracia cristiana como la derecha organizada a través del Partido Nacional.
y ciertos movimientos sociales también. Hay un incremento de la polarización social de forma importante, ya cada vez más la sociedad chilena se va a ir inclinando o eres de oposición o eres a favor del gobierno. Cada vez más todos, jóvenes, adultos, mujeres, distintas clases, van a ir tomando posición, ¿ya? Novato particular, incluso jugadores de fútbol de esa época también se van inclinando con una posición política en el periodo. Y crecen las tomas de fondos y de empresas. Vamos a ver que el proceso se va a descontrolar, se va a desbordar. El movimiento más que nada más radical de la izquierda va a intentar llevar más allá la reforma agraria, como también los sectores que el Estado quiere controlar. ¿Ya? Ahora, partamos por un proyecto emblemático. Se aprobó en el primer año de gobierno en julio ya, eh, y es la nacionalización del cobre. Era la gran medida que prometía Allende en su programa electoral. Para muchos era fundamental para poder hacer gran parte de las ideas del programa, por lo cual se partió por esta. ¿Qué buscaba? El control del 100% de la producción de cobre. Habíamos dicho en semanas anteriores que Frey había hecho la llamada chilenización del cobre. Frey quiere controlar la mitad de las empresas de cobre. Ahora no, ahora se avanzó hacia un 100, ¿ya? ¿Qué es lo más particular? Que este proyecto de ley, enviado por el gobierno Allende, se aprobó, pero de forma unánime, unánime, incluso hasta con los votos de la derecha y los votos de la DC. Ya era como casi un consenso que el Estado debía controlar este gran recurso económico, ¿ya? Y la derecha se pliega a esto, pero esto va a generar un aumento en el descontento de los Estados Unidos contra Allende. Desde aquí se inicia un lobby norteamericano que se crecienta con esta medida, o más que nada se justifica económicamente, que Estados Unidos presiona a los organismos internacionales económicos para que no le presten plata a Chile, porque Chile tenía una deuda con las empresas norteamericanas, fundamentalmente por esto, el valor de las indemnizaciones. No nos olvidemos que cuando se hizo la chilenización, la que hizo Frey, Chile pagó las acciones, además entregó una compensación. Eso la gente reclamó, fundamentalmente la gente izquierda, de que Chile había gastado mucho en compensar a las empresas norteamericanas. Bueno, ahora se hizo el siguiente método. Por ejemplo, el gobierno Allende dice que por la minera El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo, en Rancagua, debíamos entregar 99,5 millones de dólares de indemnización. Eso valía más o menos la empresa. Pero el gobierno Allende dice, sacando cálculos, desde que está la empresa norteamericana en Chile, ellos han ganado utilidades excesivas de 410 mil millones de dólares. Por lo cual, si sacamos cuentas, ellos nos deben a nosotros. Por lo cual, quedamos en cero. Quedamos ahí. Y algunas no, como andina o exótica, ya, que no se cuentan acá, porque estas son inventadas, son creadas, perdón, en el gobierno de Frey, ¿ya? Pero si se dan cuenta, el gobierno de Salvador Allende les pasa un golazo, no les pagamos utilidad, o sea, no les pagamos indemnización, y eso generó claramente un descontento en los Estados Unidos y en las empresas norteamericanas. Ya el Estado controla el 100% del negocio del cobre, de la producción y comercialización, y no paga indemnizaciones. Eso va a ser bastante particular. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? No, parece que no. No, ya. Le damos. Ahora, ese es otro de los pilares fundamentales del proyecto de Salvador Allende. Crear el área de propiedad social. ¿Qué era el área de propiedad social? Era que el Estado controlara sectores claves de la economía. El problema es que nunca se dejó una claridad de cuáles eran los sectores claves. Todos asumíamos que habían unos que sí o sí tenían que ser parte, como el cobre, electricidad, la banca, pero no se dejó claridad de cuáles más, ¿ya? Y eso va a ser interpretado por sectores más radicales dentro de la izquierda en ese momento.
Pero el área de propiedad social era que fundamentalmente los sectores más importantes de la economía fueran controladas por el Estado, por lo cual el Estado las debía expropiar. Expropiar. El Estado, en un primer momento, Salvador Allende, no tenía ningún instrumento legal para poder expropiar las empresas, ya, a menos que las compráramos. Pero sí existía también la necesidad de venta del dueño. ¿Ya? Un abogado de la Universidad de Chile, muy cercano al gobierno de Allende, se da cuenta de un documento legal bastante particular, que es el decreto ley número 520 de 1932. Volviendo su memoria, y espero que lo recuerden, jóvenes, en 1932 se decretaron dos repúblicas socialistas. ¿No se acuerdan? Las de Marmaduke Grove, ya. Una que duró 12 días, otra que duró 100 días. Ya, entonces estos regímenes de facto sacaron muchas leyes, muchos decretos ley de dictaduras, ¿ya? El problema es que sacaron el 520, que decía que cuando una empresa no producía su 100% o no tenía un beneficio social con sus trabajadores y con el país, el Estado la podía intervenir. O sea, si la empresa no estaba produciendo su máximo y tampoco cumplía una función social, el Estado la podía intervenir. El tema es que ese decreto se generó en la República Socialista, Chile, un país muy convulsionado, todo. Volvimos al gobierno de Alessandri y nunca se derogó, nunca supieron, nunca supo Alessandri que se había autorizado este decreto, que Marmaduke Grove había generado este decreto y nunca se derogó, durmió ahí como ley vigente hasta que este abogado la encuentra y se la entrega a Allende. Y Allende ocupa este decreto. Por eso muchas veces la derecha decía que para expropiar las empresas el gobierno estaba ocupando resquicios legales. En realidad no era un resquicio, era una ley vigente, solo que nadie se acordaba de esa ley. Ya. Igual pensemos en una comunidad políticamente de convivencia, la idea es que las leyes se aprueben en el Congreso y no ocupar un decreto ley quizás de un régimen de facto. ¿Qué significa derogó? Derogar es dejar que tenga efecto, eliminarla, ya no tiene efecto. ¿Ya? Entonces, cuando, por ejemplo, se aprueba una ley, un decreto de fuerza de ley en una dictadura, el siguiente gobierno tiene que revisar esos decretos y cuáles van a seguir y cuáles son derogados. Este nunca se revisó, por lo cual nunca se derogó, nunca se sacó y siguió vigente hasta que Allende lo revive. O sea, más que nada revivirlo, siempre estuvo vivo, hasta que lo empieza a ocupar. También se ocupó la compra de acciones por parte de la Corfo, para la cual se empodera la Corfo para que empiece a comprar acciones de las empresas que el Estado quería controlar. Se parte expropiando la banca e industrias estratégicas. Van a haber unas bastante particulares, las del acero, la ITT, que era la International Telephone Telegraphic, que era la de comunicaciones, que después se va a llamar Compañía de Teléfonos de Chile, hasta los 90 más o menos, cuando la compra una empresa española que le va a poner Telefónica y hoy se llama Movistar. En su origen, la ITT era norteamericana, una empresa clave en las telefonías en América Latina. ¿Ya? La banca también se expropia y van a ser del Estado hasta muy entrados los 80. De ahí viene el famoso caso que cuando se empiezan a vender los bancos, el presidente Piñera compra el Banco de Talca, no sé si han conocido esa historia, que fue condenado hasta reo incluso el presidente por tener información fraudulenta por esa compra. Ya, ahora, la profundización de la reforma agraria, ya, también va a ser un pilar fundamental del primer año. Se ocupó la misma ley de Frey, no se hizo una nueva ley de reforma agraria, pero se incrementaron los fondos expropiados. Ya se intentó ir más allá, avanzar más rápidamente con esta ley. Pero además se hacen ciertas modificaciones. Se crearon los centros campesinos, donde se integraban peones y pequeños propietarios. Más que nada eran como asambleas donde estaban
los inquilinos, por ejemplo, beneficiados con una expropiación, también peones y también pequeños propietarios. Hablaban de técnicas agrícolas, de política y más, y también se organizaban para tomas de terrenos, tomas de fondos que no cumplían con los requisitos de la ley. Por ejemplo, tener menos de 80 hectáreas, por lo cual no podían ser expropiados, pero los trabajadores creían en sus más profundos sentimientos psicológicos que esos fondos sí debían ser expropiados, que sí debían pasar a manos del control de los campesinos. Y eso va a ser para muchos el gran problema del gobierno de Salvador Allende. El descontrol en la aplicación de la reforma agraria. Se avanza de una gran forma, ese gráfico lo muestra, la cantidad de expropiaciones por año. Miren, hasta el 70 las cifras se mantienen bastante estables en expropiaciones, pero con el gobierno de Allende, las expropiaciones hasta fines del 72 crecen de gran manera, o sea, se multiplican por cuatro, ¿ya? Y la caída después se da producto del paro de camioneros, donde el gobierno y los partidos de izquierda intentan negociar con la DC y disminuyen las expropiaciones que abusaban o que iban sobre la ley de reforma agraria, ¿ya? Por lo cual tenemos que se ocupa la misma ley, pero se incrementan la politización a través de los centros campesinos, la participación de todos los trabajadores como pequeños propietarios, peones, y el aumento de las tomas de fondos en muchos de ellos que no estaban considerados en la ley. ¿Alguna duda ahí? ¿Pregunta sobre la de propiedad, sobre la reforma agraria? Ya, parece que no. Ya, cualquier duda igual vamos a estar atentos. Ya, ahora, el crecimiento económico va a ser un elemento bastante particular. En el primer año de gobierno de Allende, el Producto Nacional Bruto, ya que mide ciertos sectores más importantes de la economía, crece un 8,6, que es muchísimo, muchísimo. En nuestro mejor momento, durante la dictadura militar, principios de los 90, gobierno de Elwin Frey, alcanzamos cifras cercanas a un 9, ya cuando éramos los llamados jaguares de América Latina, ya hubo bastante crecimiento, importante. La cesantía alcanzó un 4,2, un histórico. Nunca hemos llegado a tan bajo. Lo más cercano fue en el primer gobierno de Piñera, que llegamos al 6%, ¿ya? 4,2 es algo emblemático y muy asociado al incremento de la producción. Hay una mayor demanda de trabajadores, ¿ya? Pensemos que hoy día estamos con cifras cercanas al 15, al 13%. La producción industrial aumentó un 13%, y eso nos habla mucho de las cifras buenas del primer año, y la inflación se redujo de un 34,9% a un 22%. O sea, en un año hay una reducción bastante importante. Y eso nos muestra los buenos números del primer gobierno de Allende, ¿ya? Y los sueldos se ajustaron un 35%. Sí, cualquier persona puede decir, oh, tremendo reajuste, incomparable el de hoy. O sea, hoy día imagínense que el gobierno está aumentando 6 lucas el sueldo mínimo. 6 lucas. En esa época 35. Sí, pero pensemos que la inflación era altísima, de 34 en el primer momento, ya, o sea, ese 35% se lo consumía la inflación. La vida estaba más cara, pero igual es un aumento significativo. Hay que destacar también que este aumento se dio especialmente para la gente de tercera edad, por lo cual podemos analizar en grosso modo que las cifras económicas son bastante buenas para el primer año de Salvador Allende. ¿Cuándo empiezan los problemas? Vamos a ver que a fines de este año. Lo otro, estas buenas cifras económicas van a traer también buenos resultados políticos. Los partidos de izquierda crecen, los partidos de izquierda crecen en apoyo electoral, ¿ya? La oposición, fundamentalmente la DC,
pero en especial el Partido Nacional, el partido de derecha, está desarticulado. Han quedado impactados del triunfo de Allende, no logran tener una acción, un plan, qué hacer, ¿ya? Por lo cual en el primer año los partidos de izquierda van a pasar máquina desde el punto de vista electoral. Ejemplo de ello es que en el año 71, al siguiente año de la elección de Allende, se realizan elecciones municipales, ¿ya? Y los partidos de la Unidad Popular van a tener un 49,7% de los votos, o sea, la mitad. Eso es un excelente ejemplo de cómo crece el apoyo electoral en la izquierda. Si Allende ganó con cerca del 30%, 34% por ahí, eh, casi va a obtener el 50% de los votos el conglomerado un año después. Eso nos muestra que las cifras económicas han dado buenos resultados, en especial en lo político. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo empiezan los problemas? A fines de 1971. El inicio de los problemas políticos para la Unidad Popular. Primero, la oposición se empieza a articular y este personaje cumple un rol clave. Un personaje clave en nuestra historia política es el presidente Frei, expresidente, muy popular, y en el gobierno de Allende uno de sus principales opositores. Pues las vueltas de la vida, pues en la dictadura va a ser un gran opositor del régimen de Pinochet, ¿ya? De la Junta Militar, y va a perder la vida. Ya está comprobado que fue asesinado por agentes del Estado durante la dictadura. ¿Ya? Frey va a tener un rol bastante particular. Va a ser el que va a unir, el que va a intentar aglutinar a la oposición en solo un gran bloque político contra Allende. El Partido Nacional y la Democracia Cristiana van a ir uniéndose como oposición. Van a ir uniéndose como oposición, tanto el Partido Nacional como la Democracia Cristiana se van a ir uniendo y van a ir vinculándose a fuertes gremios, entre ellos el de camioneros y el del mundo empresarial, como por ejemplo la SOFOFA, también gremios profesionales, ya como el gremio de ingenieros y, por ejemplo, también gremios donde se articula el comercio minorista, por ejemplo. Y las mujeres se van a ir articulando como las mayores críticas de la Unidad Popular. El gran problema que vamos a ver que tuvo la Unidad Popular, el más palpable, el más reconocible, el que hasta el día de hoy mucho la gente recuerda, es el tema del desabastecimiento. Pensemos en una sociedad de los 70, una sociedad machista. Son las mujeres las que van a comprar, son las mujeres las que cocinan. Por lo cual son las mujeres las que primero sufren el desabastecimiento. Y las mujeres se van a ir articulando como las principales opositoras al gobierno de Allende. No olvidemos que también hemos dicho en clases anteriores que el voto femenino no se inclinaba por Allende en ninguna de las elecciones, ¿ya? Por lo cual nunca tuvo un mayor control del voto femenino. ¿Alguna duda ahí? Bueno, Frei va a ser el gran articulador a partir del Congreso. Va a ser nombrado presidente del Senado, ¿ya? Y va a ser su principal tribuna por oponerse a los proyectos de ley del Congreso. Van a haber dos hechos a fines del 71 que van a complicar más el panorama político y que más van a ayudar a que se unan el Partido Nacional con el Partido Demócrata Cristiano. Uno es la visita de Fidel Castro, emblemática. Fidel ha venido muchas veces a Chile. Vino como en los 2000, la última vez que vino para una cumbre, me acuerdo, que hubo acá, en el gobierno de Lagos. Pero la visita de Fidel el año 71, que si no me falla la memoria fue en noviembre del 71, es emblemática. Es un apoyo claramente de Fidel, de la revolución cubana al gobierno de Salvador Allende. Es un aliado en la región de Fidel. Y para muchos de la derecha más conservadora, muestra esa intención quizás de Allende de avanzar en lógicas más radicales como la revolución cubana, ¿ya?
que era un ejemplo para muchos, ¿ya? Lo otro, lo otro. Por lo general, y ustedes se tienen que haber dado cuenta, en sus cortas vidas que ya tienen, que los presidentes cuando vienen como horas, a veces vienen 2 o 3 días, con suerte, a lo más el Papa viene, no sé, una semana, 5 días. Fidel vino un mes, imagínense a Fidel un mes en Chile, recorrió todo el país, fue hasta Punta Arenas. Ojo, antiguamente a Punta Arenas se llegaba en barco. Fidel se tomó un barco junto a Allende en Puerto Montt y se fue a Punta Arenas. Conoció las estancias ovejeras, estuvo en Chuquicamata, estuvo en Lausach, en la Universidad de Concepción, se vistió de guaso, pero la hizo todas Fidel Castro. Al lado, podríamos decir que está la otra figura emblemática de la Guerra Fría en América Latina, que está el general Pinochet. La clase pasada hablábamos de que el general Pinochet ya tiene esa época un cargo de estar a cargo de las fuerzas militares en Santiago y fue designado como la persona encargada de gestionar toda la visita de Fidel Castro. Por eso hay tanta foto de Pinochet al lado de Castro, ¿ya? Pinochet fue el encargado de gestionar la visita, de organizarla y todo, de Fidel. Cuentan los libros de memorias, ¿ya? Que Allende estaba en un momento chato de Fidel. Quería puro que se fuera Fidel. Por ejemplo, ya no iba a los actos con él, se dice que ya ni siquiera comían mucho juntos, ya quería que se fuera, porque la derecha y la DC tenían ahí la excusa perfecta. Fidel vino acá a demostrar que Chile va a avanzar a ser como Cuba, que todos van a ser como guerrilleros, barbones y nada. Y Fidel va a ser más que nada un problema para Allende en esa visita que una ayuda. Luego está la emblemática muerte del ex ministro del Interior, ex ministro de Frey, demócrata cristiano, histórico, fundador de la DC, Edmundo Pérez Sujovic. Edmundo Pérez Sujovic lo mata un grupo armado de izquierda, el VOP, ese que hablábamos la otra vez, que decía que los delincuentes iban a ser la verdadera vanguardia de la revolución. Ya, el VOP mata a Edmundo Pérez Sujovic, balazo en su auto, fundamentalmente como una venganza. Edmundo Pérez Sujovic, cuando había sido ministro de Frey, había mandado a reprimir una toma de terreno en Puerto Montt, Pampirigoyen se llama el lugar, donde murieron 11 pobladores y estaban muy vinculados al VOP. Entonces, ¿qué hicieron los del VOP? Lo interceptan con, así, con armas de fuego de alto calibre, ¿ya? En el barrio alto de la ciudad de Santiago y lo matan. La que hoy se llama Rotonda Edmundo Pérez Sujovic, porque ahí fue. Obviamente la DC se lanzó con todo contra el gobierno Allende, que el gobierno Allende amparaba a criminales, que entregaran a los tipos, el gobierno Allende, junto a la PDI más que nada, tienen que atrapar a los del VOP, a los líderes del VOP, los matan, ya una cuestión muy sanguinaria, los matan en la mismísima casa que los encuentran, ya. Por lo cual estos dos hechos, la visita de Fidel y la muerte de Edmundo Pérez Sujovic, unen más a la oposición. Ahora, la agitación social. Hay un cartel emblemático. Ex Yarur. Ex Yarur. Yarur era una empresa textil, muy famosa hasta los 80, ya por sus buenas telas. No sé si ustedes, fundamentalmente, los jeans, ¿no se han escuchado los jeans colombianos? De repente como que los promocionan mucho, los jeans colombianos, que se caracterizan por ser de muy buena tela, ¿ya? Duran mucho. Ya, los jeans colombianos son de buena calidad porque Colombia ha logrado mantener su industria textil muy antigua. Yarur, Yarur, que tenía una industria en Chile, también tenía industria en Colombia y siguen con sus textiles en Colombia. Eso nos hablaba de la buena calidad de la ropa antiguamente. Yarur era la empresa emblemática textil que fue expropiada por sus trabajadores, se la toman los trabajadores. No estaba en el programa de Allende expropiarla, pero los trabajadores se la toman y Allende inicia el proceso de incorporación al Estado. Eso nos demuestra cómo se ha desbordado el proceso
se incrementan las tomas de terreno y empresas que no estaban incluidas en el programa. Por ejemplo, hablo de Textiles Yarur, pero voy a hablar de una más emblemática. Hay una empresa de golosinas, antiguamente muy famosa, que se llama Dulces Golondrina. Dulce Golondrina. El tema es que los trabajadores se toman la empresa Dulce Golondrina. El problema es que el Estado dice, no vamos a expropiar dulces golondrinas, porque los dulces no son una industria estratégica del país. Y me van a perdonar todos los que son fanáticos de los dulces, de los pastelitos, no sé, del Super 8, todo eso, pero un país no es importantísimo tener una industria de dulce, aunque si yo fuera presidente, si alguna vez soy presidente voy a expropiar Fruna, cóbrenme la palabra si alguna vez soy presidente, Fruna se expropia. Y fue tal la presión de los trabajadores de Dulce Golondrina que no devolvieron la empresa y al final el gobierno compró Dulce Golondrina y pasó a control del Estado. Dulce Golondrina pues quiebra, sus trabajadores son muchos de ellos ya de años desaparecidos ya, y eso demuestra cómo los trabajadores desbordaron el programa de Allende. Fueron mucho más allá, ¿ya? Sí, hacemos campaña, sí. Fue una expropiada. Sí, fue una expropiada. Las serranitas deberían ser un derecho social de todos los trabajadores en Chile. Todos los estudiantes de Chile tenemos derecho a tener una colación con una serranita y una bebida fruna. Sí, sí, de verdad. Y me importa, aunque lo que voy a decir, no lo voy a decir. Voy a decir que me importa un carajo el tema de los sellos. Como me dijo alguna vez un alumno, 3 sellos, garantía de buen sabor. Mientras más sellos, más rica es la comida. Pero es la pura verdad. Por eso estoy guatón, no recomiendo eso, no me hagan caso, consuman comida con menos sellos. Y como he dicho siempre, las opiniones vertidas en esta clase son exclusiva responsabilidad de quien las emite. Pero es verdad, con más sellos son más ricas. Ya, se van a ir generando instancias de participación, fundamentalmente y colaboración entre las empresas expropiadas, entre los trabajadores, lo que después se le va a llamar el poder popular, que es fundamentalmente que los trabajadores estén organizados, redes de colaboración entre trabajadores también urbanos y rurales. ¿Ya? Ahora, la polarización política, la DC y el Partido Nacional ejercen una fuertísima oposición a la unidad popular en el Congreso, como que se repite la historia de Balmaceda, no le aprueban los proyectos de ley, le echan constantemente a los ministros, así como ahora en la tele están acusando al ministro Mañalich. Esa es una cuestión súper común en el gobierno Allende, ¿ya? Que le echaran los ministros constantemente, y se va a ir perdiendo el sector centro político. La DC se va a ir a la derecha. El centro queda diezmado. La sociedad se polarizó. Podríamos decir que el mundo de los 3/3 se fue. Ahora hablamos de o estás con el gobierno o estás con la oposición. La sociedad se va a ir identificando con estos dos sectores. Estoy seguro, lo voy a preguntar igual, nos falta ese alumno que ha cometido un error en su vida, digámoslo, que no ha visto Machuca. Yo sé que Machuca es como la vieja confiable de los profes de historia. No hay profe de historia que no ponga Machuca cuando ve esta materia en tercero o segundo medio. ¿La viste cuando chico? Yo todos los años, en tercero o segundo medio, cuando pasaba esta materia, porque ya no la paso en esos años, veía Machuca. Para mí, yo soy fanático del cine chileno, del cine latinoamericano. Machuca es la mejor película de la historia de Chile. ¿Ya? Traumado con la leche condensada. No vamos a hablar esa escena porque estamos en horario de protección de menores, ¿ya? Pero la polarización era tremenda. ¿Se acuerdan de las marchas? Ya, el que no salte es momio, el que no salte es momio, y después las marchas de derecha, ya, eh, comunistas, desgraciados, cafiches del Estado. Era total, ¿ya? No la he visto, Kiri, no, pero ¿cómo no he visto Machuca? Es la mejor, la TVN la da todos los años, siempre un clásico. Bueno, Ecos del Desierto es buenísima, esa habla de la dictadura, del caso Caravana de la Muerte. Pero como la UP
esa polarización tremenda se ve muy bien en Machuca. Acá tenemos un ejemplo de polarización, que son los diarios. Este es el diario Tribuna, que estaba en esa época muy vinculado, Tribuna, al Partido Nacional. Hoy no existe Tribuna. Dice que renuncie. En el puro tufo se afirma Allende. O sea, estáis diciendo que el presidente era terrible curado, ¿ya? O sea, imagínense, ni siquiera hay una acusación política, ¿no? En el puro tufo se afirma Allende. Y miren la fotografía del diario. Dice, cambio anillo, 18 quilates por kilo de pan. Igual es extremo. Yo creo, no sé si habrá pasado tanto, pero cambié el anillo 18 quilates, que por lo general es como un anillo de matrimonio, esos quilates, por un kilo de pan. Ya, no sé, quizá, que lleguemos después. Cambio mascarillas o alcohol gel por Play 4, una banda así. Ya, y la sociedad se va identificando cada vez más con los sectores políticos. Kiri y Constanza deben ver Machuca, de verdad, no se van a arrepentir, es buenísima. Se van a reír un montón, para. Bueno, la crisis económica, ahora las cifras que nos muestran. El PIB primer año, exitoso, tal como lo vimos al principio de la clase, 8,9. Siguiente año, número negativo. O sea, el país no estaba creciendo y cada vez crecía menos. Inflación de un 28%, vamos a llegar a 255 de inflación. O sea, si un Chongman valía 100 pesos, después podía valer fácil 300 pesos o más. Ya 73, aquí hay cifras dispares muy manejadas por, por las ideas políticas de los economistas. Muchos plantean de un 600. Algunos, vaya, más radicales, plantean de un 1000. Un 1000. Algunos han calculado que el día 11 de septiembre, el día del golpe, o el día antes, Chile alcanzó cifras récord de un 1000. Imaginémonos que es lo más cerca hoy día a Venezuela. O sea, cifras altísimas. O cifras de Argentina. Ya, imagino que Argentina vive con un 50% aprox de inflación. Imaginémonos tener 600. Es un tema tremendo. No sabías cuánto iban a valer las cosas mañana. El desabastecimiento es una cuestión incuestionable. ¿Por qué las causas de la crisis? Digámoslo. Primero, un boicot económico de los Estados Unidos y los empresarios. Estados Unidos bloquea cualquier ayuda económica a Chile. Hay casos emblemáticos. El gobierno mexicano en esa época es muy aliado de Allende y el problema más grande que teníamos también era el tema del petróleo, desabastecimiento de petróleo. Y México produce petróleo. Y México, para no quedar mal con su socio de Estados Unidos, México manda un barco completo de petróleo, pero para que Estados Unidos no se diera cuenta que ese barco venía a Chile, hacen que el barco dé la vuelta completa al mundo. Se va a Australia, para en algunos puertos, para despistar a Estados Unidos. La ayuda no llega. Incluso no llega ni siquiera de la Unión Soviética. La Unión Soviética tampoco quiere otra Cuba y quiere otro problema importante con los Estados Unidos. Hay un caso emblemático de ayuda, no sé si han escuchado el chancho chino, el gobierno chino, la China popular, va a mandar un barco completo lleno de chancho chino, que era carne de cerdo enlatada, así como el de atún, ya, eso, pero la ayuda va a ser escasa fundamentalmente por el boicot económico de los Estados Unidos. Los empresarios bajan su producción y no hay una sincronía entre el aumento de los sueldos y el nivel de la producción. Hemos dicho, los sueldos fueron aumentando por política del gobierno, pero la producción no aumentaba. Las empresas estaban tomadas, los fondos tomados, había menos productos, por lo cual se encarecen. Ley de oferta y demanda. Menor oferta, más caro el producto. ¿Ya? Por lo cual eso va a encarecer los productos. No hay productos porque hay baja producción, eso es incuestionable. Tenemos problemas internos y externos que se provocan el desabastecimiento. Estados Unidos y los empresarios bloquean la economía, no producen de igual forma, pero también hay problemas internos del gobierno de la Unión Popular. Los sueldos aumentan, no al mismo ritmo del nivel productivo. A eso hay que sumar que la producción va a estar bastante cortada por las paralizaciones, tanto en industrias como en el campo. Muchas veces los trabajadores estaban más preocupados de la contingencia política
que del tema de la producción. Se provoca en el segundo año un incremento de las tomas de los fondos y de las empresas. Los sectores de izquierda, muchos de ellos asociados al MIR, por ejemplo, buscan radicalizar el programa presidencial. Se incrementan las tomas de fondos cada vez más, ya casi no hay, la cantidad de fondos expropiados en 2 años duplica a la cantidad que se ha cometido en el gobierno de Frey, ¿ya? Y esto provocó cada vez más un conflicto con la oposición. Las tomas no van a ser pacíficas, tanto del dueño de la empresa, del dueño de la toma, como los trabajadores. Hay casos emblemáticos. Hay uno de derecha que murió defendiendo su fondo, Rolando Matus. Por eso el comando de choque de Patria y Libertad se va a llamar Rolando Matus, ¿ya? Y también denuncia de trabajadores muertos en Talca, por ejemplo, ¿ya? Esto no va a ser el juego de niños, ¿ya? Va a ser un enfrentamiento importante. Crece la movilización contra el gobierno, se busca demostrar en las calles, ir a disputar fundamentalmente las calles con el gobierno y con la oposición, perdón, con el gobierno Allende, y la clase media se va identificando paulatinamente como oposición Allende. Va a haber un emblema, que son las marchas de las cacerolas vacías, que la primera se hizo el día que Fidel Castro se despidió de Chile. Fue un día emblemático. Fidel dio un discurso en el Estadio Nacional, pero el país estaba movilizadísimo en las calles en la primera marcha de las cacerolas vacías convocada por las mujeres, que va a ser apoyada tanto por la DC como por el Partido Nacional, y después se van a ir sucediendo todo el año 72 y todo el 73, ¿ya? Sectores de derecha más radicales van a ir haciendo acciones para incrementar la crisis, bombas, por ejemplo, en la línea del tren, cortes de luz, afectar los puertos, por ejemplo, las bases de los puertos, por lo cual la tensión va a crecer. La oposición no solo va a disputar las calles, sino que también va a hacer acciones armadas para generar conflicto y perjudicar al gobierno Allende. Ahí tenemos más fotos de las marchas de las cacerolas vacías. Siempre se critica que eran como marchas de gente de clase alta y todo, pero también no debemos desconocer que hubieron mujeres de sectores más humildes que apoyaron estas marchas. ¿Ya? Eso. Bueno, hoy día las cacerolas son un símbolo no solo en Chile, sino que en gran parte del mundo. ¿Cuáles van a ser los principales sectores contra Allende? Profesionales, comerciantes, mujeres, latifundistas, obviamente, los dueños de los fondos, algunos trabajadores del cobre. Alguien puede decir, ¿por qué los trabajadores del cobre? Claro, porque los trabajadores del cobre ganaban un sueldo altísimo cuando las empresas pertenecían a los norteamericanos. El problema es que cuando pasan a ser parte del Estado, se ingresan a la planta estatal y su sueldo se califica como un funcionario público, por lo cual van a pasar de ganar esos sueldazos de cuando las minas eran de Estados Unidos a el sueldo de un trabajador público de los 70, ¿ya? Y transportistas, que nos reclaman por la falta de petróleo, el precio del petróleo y la falta de repuestos. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, ya. Ya, ejemplo de la movilización, la más emblemática, que hoy día la tenemos tan palpable, que es el paro de camioneros. Ya, ¿cuál es la causa? Vamos a hablar de la causa formal y la más oculta, ¿ya? Solucionar el problema de la importación de repuestos. Partamos que el paro de camioneros parte por una declaración de Salvador Allende, ni siquiera fue un proyecto de ley, fue una declaración a la prensa, una entrevista, donde él dice que quizás el Estado va a estatizar los camiones de la región de Aysén, porque en Aysén es más difícil la comunicación, imaginémonos que traen el carretera austral. Entonces el gobierno había pensado en estatizar el transporte en Aysén, para conectarlo con los barcos, por ejemplo, con las barcazas. Eso generó el rechazo del gremio de camioneros, que anuncia este famoso paro a principios de octubre,
donde suman medidas fundamentalmente como la importación de repuestos, la cual es muy difícil en esa época porque gran parte de los autos y los camiones de ese periodo son de origen norteamericano, Chevrolet, Ford, y como Estados Unidos tiene un bloqueo, no llegan los repuestos, ¿ya? Pero la motivación principal, ¿ya? La motivación principal del Paracamioneros es desestabilizar el gobierno. Hay documentos oficiales declasificados de Estados Unidos, donde está comprobado que Estados Unidos entregó millones de dólares para el apoyo al paro de camioneros. Grandes empresarios de camiones ganaban más con los camiones parados que con los camiones funcionando. Durante ese mes que duró el paro, duró un mes, o sea, imagínense un mes de paro de camioneros. Nosotros la otra vez tuvimos una semana y ya los tomates valían casi 2 lucas, estaba todo caro, gente haciendo cola en las benzineras. Imagínense un mes de ese paro. Y peor incluso, porque se van a sumar otros gremios, como también los microbuseros y también el comercio minorista, ¿ya? Que provocó un fuertísimo desabastecimiento, como nunca antes en nuestra historia de Chile. El desabastecimiento va a crecer, pero también se van a plantear soluciones. La solución más formal que va a hacer Allende para poder poner paños fríos y negociar con la oposición va a ser instalar a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas como ministros. Carlos Prats, que era el general en jefe del ejército, que decimos después de Schneider, después de que mataron a Schneider. Carlos Prats va a ser ministro del Interior, ¿ya? Eh, Gustavo Lee va a asumir carteras bastante importantes, ¿ya? Por lo cual los ministros van a ser militares. Y también se crean las JAP, la Junta de Abastecimiento y Precios, ¿ya? Un organismo estatal que se va a preocupar de que los precios no se suban más de lo que corresponde, no haya sobreespeculación. Y a las personas le entregaban un carnet, como el de esa foto, ¿ya? Donde te decían cuánto debías comprar. Si en tu familia vivían 4, te pasaban víveres para 4, para que tampoco se generara acaparamiento, ¿ya? Que lo hemos visto, por ejemplo, para el estallido, cuando la gente como que se alarma y va y compra 3 sacos de harina, cajas de aceite, ¿ya? Bueno, la Kira yo la que se trata, trabajó en eso de la JAP, ¿ya? Las JAP eran parte del gobierno y que se preocupaban de que la gente se llevara lo que correspondía y que los negocios no subieran los precios. También buscaban mercado negro, si descubrían, por ejemplo, un negocio que vendía mercado negro, lo denunciaban y se vendían esos víveres, por ejemplo. Extensión del poder popular. Los sectores más radicales de izquierda se van a ir organizando, apoyémonos. Nosotros producimos, por ejemplo, no sé, textiles, somos amigos de los compañeros de la toma de fondo, cambiemos poleras por lechugas, poleras por papa. ¿Saben qué? Tenemos un tractor. Vamos, le ponemos el coloso y con el tractor salimos a buscar a los trabajadores, como las mil estaban en paro. Se van a masificar este poder popular fundamentalmente en los cordones industriales. El más movilizado de esa época es Camino de Lipilla, le llamaban el cordón Maipú-Cerrillos, ya hay en las poblaciones. Y el poder popular es muy cercano al MIR. Como consecuencias, ¿qué podemos decir? Hay un incremento de la agitación social, claramente lo vemos, la sociedad se moviliza en uno u otro sentido, el gobierno es obstruido por el Parlamento en la oposición, la crisis económica genera gran descontento en la sociedad, que se va a manifestar en marchas de las casas de las vacías, paro de camioneros, ¿ya? Y los sectores bajos responden con una mayor radicalización del programa y redes de colaboración, como el poder popular. Y los militares asumen ministerios en el gobierno Allende. Eso es clave. Los militares vuelven a la política, empiezan a ser deliberantes. Y ojo, van a tener ministerios políticos, como el Ministerio de Interior. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Pregunta? Ya, parece que no. Ya, ya jóvenes. Ahora nos vamos a Classroom. En Classroom está el test de salida. Son solo 3 preguntas, muy breves, ¿ya? Y las revisamos, ¿ya? Son 3 preguntas bastante breves. Así que vamos a ver 5 minutitos para poder revisar.
Jóvenes, mientras ustedes responden, les quiero recordar que hay en Classroom, acá arriba, una tarea. Completar ustedes pinchan ahí y tienen que completar este Excel. Este Excel lo tienen que completar con sus datos de los ensayos. Es súper importante que lo hagan porque así van viendo cómo van ido avanzando, en qué ítem, por ejemplo, en qué eje no les está yendo tan bien. Hasta el momento lo ha hecho el Matías Silva, la Carla, la Belén, la Renata, la Sofía y la Alexandra. Por favor, jóvenes, háganlo. ¿Por qué? Porque no se olviden que los jueves vamos a hacer esta clase, ya que se acabaron los otros ítems, son los que es Historia de Chile, donde yo les voy a poner un test de 15 preguntas. Ustedes lo van a hacer aquí, media hora, vamos a estar conectados, y después revisamos automáticamente. Entonces así yo puedo ver cuáles son los ejes donde ustedes tienen más problemas y poner más preguntas sobre ese eje para ir mejorando y revisando. ¿Ya? ¿Cuándo se supo que la CIA estaba involucrada? Bueno, Allende siempre supo, de partida lo denuncia en su discurso emblemático en la ONU. ¿Ya? Hay unos libros que también repartía el gobierno en esa época que se denunciaba esta intromisión de la CIA, pero fundamentalmente se sabe después del golpe de Estado. Estados Unidos tiene una cuestión muy particular que cada ciertos años desclasifica sus archivos, como por una cuestión de cada 10 años desclasifican sus archivos, una cuestión de política de transparencia. Entonces, cuando ya se empezaron a desclasificar, se supo la intervención del gobierno de Estados Unidos. Además, cuando renuncia Nixon a la presidencia de Estados Unidos, eh, el Partido Demócrata, el partido opositor a Nixon, va a hacer una revisión de todas las acciones que hizo Nixon, las intervenciones y todo, una comisión del Senado de Estados Unidos, y ahí también van a descubrir la fuerte intervención de la CIA y de agentes de gobierno en el golpe de Estado. Jóvenes han terminado dos. Apúrense. Son tres preguntas, re fáciles. Muy bien, Luis. Bien, Maximiliano. Ya llevamos seis. Llevamos seis terminados. Quedan 40 segundos. Ya, casi todos han tenido tres. Jóvenes, no se olviden que tienen plazo hasta el jueves para hacer la metacognición. Varios me han llegado. No les he respondido, sí, porque estoy lleno de mail, porque estoy haciendo los trabajos del tercero medio. Pero he visto que me han llegado varias. A varios me han preguntado, así es que sé que varios están ocupando esta oportunidad de ponerse al día. Te vamos a dar un minuto.
porque tenemos solo 7. Un minuto más. Sí, esta semana sí hay Benjamín. El jueves, como todos los jueves la doy, el jueves la voy a dar, pero sí va a haber. Lo otro, les llegó un mail donde yo les informo las notas de sus ensayos. Fui bastante benevolente, fui bastante... Sí, al final me hacen la duda. Sofía, no hay problema. Fui bastante benevolente. eh, a muchos quizás podría haber sido menos, pero entiendo que hay ensayos que hubo poco tiempo, que no habíamos avanzado mucho en esos tiempos, por ejemplo, agosto, que fue muy cortado, o septiembre, pero y además ustedes siempre participan en clase y tienen súper buena actitud, responsabilidad, así que no les bajé tanto. Hay dos que no les ha llegado el mail, que es la Valentina y el Víctor, porque ustedes, hay algunos ensayos que no los dieron, entonces voy a preguntar cómo los tengo que calificar en esos ensayos, ya, para que no se asusten si no les ha llegado el mail a ustedes dos. Dice, la pregunta número 1. El programa de gobierno de la Unión Popular, de 70-73, buscaba implementar en Chile una serie de reformas estructurales. En materia económica, el gobierno Allende, bien, la mayoría se inclinó por la nacionalización de los yacimientos cupríferos. No se olviden, cupríferos, cobre. Uno marcó el inicio del proceso de reforma agraria. No se olviden que la reforma agraria se inició en el 62 con el gobierno con el gobierno de Alessandri y después se incrementa con el gobierno de Frei. Dos, el paro de camiones en octubre del 72 fue un hito en lo que respecta a la oposición contra el gobierno, ya que provocó, la correcta era 1, 2 y 3, desabastecimiento, la derecha muestra su poder y sectores radicales de izquierda se van a ir organizando. Bien, era 1, 2 y 3. ¿Ya? Los 3 elementos son claros. Ya, así, a un año de iniciado el gobierno de la Unidad Popular, el Estado controlaba 62 industrias y tenía bajo su administración 39 empresas requisadas. La estrategia del gobierno agudizó los conflictos con la oposición, tanto de derecha como de cristiana, alarmada por la vorágine expropiatoria que a su juicio transgredía la legalidad. La formación del área de propiedad social de la economía fueron los problemas de mayor controversia de este periodo, concitando un ardoso debate entre el gobierno y la oposición. La fuente de un libro muy famoso, Sofía Correia, del siglo XX chileno. El fragmento anterior se refiere a una de las reformas estructurales propuestas por la vía chilena del socialismo de la Unidad Popular, la que dice relación con, y todos respondieron la correcta, la B, la utilización de la industria y de la banca mediante procesos expropiatorios. Ahí mismo lo dice el texto, se expropia. Eso. Ya jóvenes, estamos justitos en el tiempo. Volé. Ya. ¿Alguna duda, pregunta? Vale, tú dices que los diste, sí, pero hay uno que ahora que te pregunté si lo habías dado porque no está el resultado. Si puedes comunicarte, yo creo que con el PREU o con el profe Carlos, que tiene más comunicación con el PREU, eh, de que te den el resultado, ¿qué pasó ahí? Pues? Quizás lo viste atrasado, por eso quizás no está el resultado. Gracias, Maximiliano, que estés bien, nos vemos. Tú, Sofía, tenías una pregunta. Sí, yo sí, es que le cuento. Estoy haciendo como unas clases rápidas a una amiga, tratando de pasar como toda la materia de historia porque está muy atrasada y decidió ahora que iba a dar la PSU de historia. Ya, Y, por ejemplo, hoy día en la tarde me toca, o sea, nos toca la Primera Guerra Mundial y estaba cachando. Y ya, Italia dice que hizo un pacto como en el 1915 sí, sobre que
iba a salirse, pero en 1915 fue como harto antes de que saliera, ¿o no? Lo que pasa es que, mira, antes del estallido de la guerra, Italia pertenece a la triple alianza, Ujú. ¿cierto? Sí. Junto a Alemania y junto a Hungría. El tema es que cuando la guerra empieza a andar mal para Italia, Italia se da vuelta a la chaqueta, renuncia a la triple alianza y después se va a incorporar a la triple entente. Y Por eso eso fue, te sale que estuvo en las dos. Y fue en 1915. ya fue antes, entonces ahí tenía la duda. Sí, Ya, gracias, profe, nos vemos. sí. Ya que estés bien, cuídate. Chau, chau. Profe, Cuéntame. yo hoy día le voy a mandar las 2 metaconexiones que me faltan. Ya, no hay ¿Ya? problema. No hay drama. Que estés bien, Constanza. Cuídate. Chao. Chau a todos.